Muy bien. Funciones trigonométricas. Para nosotros hablar de las funciones trigonométricas, debo saber que debo tener para todo un triángulo rectángulo. Muy bien. Vamos a generar nuestro triángulo rectángulo. Teniendo el triángulo rectángulo, profesor, acá, de este modo, le llamamos a uno de ellos el ángulo alfa. Alfa. Como estos dos forman 90 grados, entonces, profesor, como forman 90 grados, esos dos lados se llaman cateto. Estos dos lados se llaman cateto. Cateto y cateto. En función al ángulo, si este es opuesto, es el llamado cateto opuesto. Y el que está adyacente a él junto al ángulo, cateto adyacente. Si yo quiero aprenderme las fórmulas trigonométricas, sería método 1, vamos a poner, de cómo memorizarlo. Solamente debo entender qué es el seno del ángulo y el coseno del mismo ángulo. El seno es el cateto opuesto sobre a este valor llamado hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Gracias a esto, profesor, si yo lo divido, se llama tangente. Y la tangente es seno sobre coseno, de tal manera que la hipotenusa se simplifica y queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, profesor, debo entender que lo opuesto de la tangente es la cotangente. Si es opuesto, cateto opuesto, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, su opuesto sería cateto adyacente sobre cateto. El coseno, su opuesto, profesor, viene a ser la secante. Es decir, lo ponemos hipotenusa sobre cateto adyacente. El seno, su opuesto, profesor, es la cosecante. Y es hipotenusa sobre cateto opuesto. Date cuenta que estos son la base principal. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ves? Dividiendo seno sobre coseno, cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque la hipotenusa se simplifica. Hablar de la tangente, su opuesto es cotangente, invertimos. Hablar del coseno, hablar de la secante, lo invertimos. Hablar del seno es la cosecante y lo invertimos. Otro método de cómo aprenderme es, profesor, con la mnemotecnia coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Veamos eso. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí está. A esto, profesor, vamos a hablar la palabra coca, coca, hip, hip. Entonces, tiene que haber esto. Coca, coca, hip, hip. Si eso sucede, escribo de arriba a abajo.
coca, coca, hip, hip. Y ahora escribo de abajo hacia arriba. Coca, coca, hip, hip. Observa acá que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Invertir la tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Invertir el coseno, coseno, invertir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Invertir la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ahí están las fórmulas trigonométricas. Así que, mi querido amigo, repásalo porque este es muy interesante para el desarrollo de la trigonometría.